Son resistentes no solamente a álcalis, ácidos y enzimas, sino tienen una relativa impermeabilidad a los nutrientes y adquiere resistencia a los antimicrobianos, que no son los que frecuentemente se tratan las infecciones bacterianas. A su vez, también a los desinfectantes, por eso las soluciones fenoladas son las que están utilizadas en su mayoría. Acá pueden ver dos microscopías, una microscopio electrónico, la de arriba, y la de abajo, microscopio óptico, ¿sí? Bueno, el género Mycobacterium está integrado por aproximadamente 130 especies, de las cuales 27 solamente han sido aisladas en muestras clínicas. Se encuentran, como ven aquí en el cuadro, en la parte de arriba en el hombre, en animales y en el medio ambiente. Es muy importante diferenciarlos de los que son patógenos para el hombre. Fíjense que hay dos columnas, unos que son estrictamente patógenos y otros raramente o nunca patógenos. En los animales están asociados a los estrictamente patógenos, y en el medio ambiente solamente, prácticamente nunca causan infecciones. Y en el hombre tenemos los de desarrollo rápido, que abordan menos de 7 días, principalmente Mycobacterium fortuitum y Mycobacterium chelonae, y los de desarrollo lento, que prácticamente son de crecimiento muy lento en medios de cultivos sólidos, por lo que puede llegar a tardar hasta 2 meses, ¿sí? 30 días, 60 días. Dentro de estos tenemos a los que son no cromógenos, que no tienen pigmentos, y los cromógenos, que son fotocrecimientos sin pigmento en la oscuridad, pero ante exposición de la luz son pigmentados. Y los escoto son pigmentados siempre, ¿sí? Aunque sea en presencia de luz o no luz. Dentro de esto tenemos el Cenopi y el Ulcerans, y de los fotos Marinum y Kansasi, ¿sí? Fíjense, estos que estamos hablando prácticamente son estrictamente todos patógenos para el hombre. Ahora, dentro de las de importancia médica, en el hombre tenemos las patógenas obligadas, que siempre son las que causan enfermedad, y acá tenemos a Mycobacterium leprae, tuberculosis, bovis y africanum. Las patógenas oportunistas, que son las que viven en el medio ambiente y bajo determinadas circunstancias pueden producir enfermedades oportunistas en el hombre, y tenemos una gran variedad como Mycobacterium kansasi, Marinum, Simiae, Cenopi, Fortuitum, Avium, Intracelulare, Ulcerans, son las más frecuentes. Y después tenemos las no patógenas, que viven en el medio ambiente y raramente están asociadas a enfermedades en el hombre. A pesar de la gran abundancia de especies, alrededor del 95% de las infecciones humanas son causadas por estas 6 especies, básicamente Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, y estos son los 4 que producen micobacteriosis, que es Mycobacterium avium intracelulare, Kansasi, Fortuitum y chelonae, ¿sí? Mycobacterium tuberculosis y leprae son patógenas estrictas y el resto son oportunistas. El tema, como dijimos, los bacilos ácido-alcoholresistentes tienen una amplia resistencia gracias a su pared celular, ¿sí? Que es el determinante de la patogenicidad, porque este no produce exotoxinas, no produce endotoxinas o enzimas, ¿sí? Tiene una característica que son fácilmente fagocitados por los macrófagos y
tiene un componente muy importante en su pared celular compuesto por estos complejos lipídicos solubles que abordan aproximadamente el 60% de ellos, que son los ácidos micólicos, ¿sí? Y otras características importantes que ustedes recordar como factor de virulencia es el factor cuerda y el ácido tubérculo esteárico, que es de donde se utiliza el antígeno para hacer la PPD, ¿sí? Acá es como se muestra la estructura. Fíjense que tienen los ácidos micólicos, arabinomanano, la pared celular, proteínas, glucolípidos y la membrana citoplasmática por debajo, ¿sí? Esto le da, por en esta pared celular compleja, rica en lípidos, que como dijimos, le da las características de ácido alcohol resistencia, crecimiento lento, resistencia a los detergentes, a los antibióticos antibacterianos frecuentes y le da también antigenicidad al hospedador. Sabemos que la estructura de estas bacterias le da las características de gram positivas, pero la forma de tinción de lo mismo no es a partir de un gram, sino la técnica que se utiliza es Ziehl-Neelsen, que después vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que puede llegar a producir estas micobacterias? Pueden llegar a producir tuberculosis, lepra y micobacteriosis. La tuberculosis está causada por el Mycobacterium bovis, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum y con Mycobacterium caneti, que estas son micobacterias de África, y el Mycobacterium microti, que es un patógeno de los roedores, ¿sí? La lepra, el agente etiológico es Mycobacterium leprae, y las micobacteriosis son las micobacterias atípicas no tuberculosis que acabamos de ver hace un instante, ¿sí? Entonces, la tuberculosis, ¿qué es? La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa granulomatosa crónica producida por Mycobacterium tuberculosis o el bacilo de Koch, que se localiza generalmente en el pulmón, aunque puede producir y afectar complicaciones a otros órganos, ¿sí? Predominantemente son los pulmones, pero también puede afectar al sistema nervioso central, linfático, circulatorio, genitourinario, digestivo, los huesos, las articulaciones e incluso la piel, ¿sí? Es la enfermedad infecciosa más prevalente en el mundo. Y hay otras micobacterias como Mycobacterium bovis, africanum, caneti y microti que pueden causar tuberculosis, pero todas estas especies no lo pueden hacer en un individuo sano, ¿sí? Es caracterizada, como vemos acá, por un periodo de infección temprana, a menudo asintomática, que es lo más frecuente, latencia y potencial recurrencia, ¿sí? Pasamos a la historia. Bueno, Mycobacterium tuberculosis, entonces acá, como dijimos, sabemos que está formado por el género Mycobacterium de complejo Mycobacterium tuberculosis, como todas estas especies que acabamos de nombrar. Es un bacilo tuberculoso. Su reservorio es el ser humano y todas las características estructurales y morfológicas que acabamos de nombrar son aeróbicos, inmóviles, no formadores de esporas, no cápsulas, ligeramente curvos, muy pequeños, tienen tinción de Ziehl-Neelsen. Recuerden que el crecimiento bacteriano habitual, principalmente de la Escherichia coli, que es la bacteria
que es la bacteria más estudiada, es de algunas horas, y en cambio las micobacterias tienen un periodo de generación de 15 a 20 horas. Necesitamos 60 días, de 3 a 8 semanas para su crecimiento en medio sólido. Para hablar un poquito de la historia, sabemos que en 1993 la OMS declara como emergencia infectológica en salud pública global la tuberculosis, ¿sí? Se han encontrado pruebas de tuberculosis vertebral en la era precolombina y en las momias egipcias, pero no se convirtió en un problema hasta la revolución industrial, justamente por las condiciones de hacinamiento que favorecen su propagación, ¿sí? En los siglos XVII y XVIII provocó la cuarta parte de muerte de todas las muertes en adultos en Europa. Luego, gracias en la era moderna, a la aparición de los fármacos que son específicos, ¿sí? Streptomicina, isoniazida y rifampicina, se convirtió la tuberculosis en una enfermedad curable. Entonces los pacientes que estaban tratados rápidamente dejaron de ser contagiosos y desaparecieron estos sanatorios especializados que se encontraban al aire libre, ¿sí? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Posteriormente, en 1985, junto con la alta incidencia y aparición del HIV y la transmisión, junto con el escaso cumplimiento terapéutico y la diseminación de cepas fármacos resistentes, empezó a resurgir nuevamente la incidencia de estas micobacterias. Así que eso es un poquito de la historia, como venimos hoy abordándola, ¿sí? Fíjese acá, es como se muestra a partir del 85, empieza a incrementarse a nivel global, mundial. Generalmente se da prevalencia en raza negra y en hispanoamericanos entre 25 y 45 años, siendo las personas con tuberculosis activas más frecuentes las HIV positivas con menos de 200 CD4 por milímetro cúbico, ¿sí? Hay una marcada relación entre tuberculosis y HIV. Es una enfermedad marcadora de HIV. Hay un aumento importantísimo en los reportes en jóvenes, aumento en la primoinfección y aumento de resistencias a drogas antibacterianas, siendo el HIV un mayor factor de riesgo de reactivación de infección latente. Entonces, el HIV es el gran aliado de la tuberculosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de inutilizar y destruir las células encargadas de la defensa de la tuberculosis. El impacto multiplicador es muy alto, sumado a que es una enfermedad marcadora de la pobreza, por decirlo de una forma. El 95% de los casos se registra en países en vías de desarrollo y el 98% de las muertes se observa en estos países, ¿sí? Siendo el 25% de todas las muertes evitables en adultos, especialmente en el grupo etario que acabamos de marcar, que es muy frecuente, que es hasta los 20 a 50 años aproximadamente. Es un problema de salud pública de primera magnitud y antes era el segundo causante de muerte después del HIV. Hoy es la primera causa de muerte. Hay un error, ¿no? La primera causa de muerte
representando aproximadamente la cuarta parte de mortalidad evitable en países de desarrollo. Es el primer caso de muerte por un agente infeccioso curable, en realidad. Ese es el dato, ¿sí? La pobreza, ignorancia y enfermedad es una tríada que estigmatiza en estos tiempos. Entonces, se estima que en el año 2015 se produjeron 230.000 casos nuevos en toda América. Se obtuvieron estrategias implementadas y se redujo un 50% de su prevalencia, un 50% de su mortalidad y una cobertura del tratamiento bastante amplia que abarcó al 75% de los abordados. Argentina es un país de mediana incidencia, de los cuales el 55% corresponde a personas nacidas en el extranjero. Y esta gran corrida que tenemos de trabajadores en las zonas ha hecho que se incrementara muchísimo la tuberculosis en Argentina. Dentro de las últimas estadísticas que reportaron en el 2019, la OMS refiere que en el 2017 hubieron 11.695 casos nuevos, de los cuales 85% era localización pulmonar. Eso es para recordar. Y hay un 12% de localización extrapulmonar y el resto es desconocida. Principalmente, como dijimos, miren la franja etaria, adultos y adultos jóvenes. Sexo masculino es el predominante. Las tasas de notificación más altas prevalecen en el norte, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco y provincia de Buenos Aires. Y como acabamos de decir, como se acompaña a la estadística internacional, se produce una coinfección tuberculosis con HIV en aquellos con información fue aproximadamente del 34%. Bueno, sabemos que un tercio de la población mundial entonces está infectada, siendo la más común ligada al HIV. Cada año hay más de 9 millones de casos nuevos y mueren 2 o 3 millones de casos al año, ¿sí? Ahí están los porcentajes entre mujeres y hombres, y justamente se da en países en vías en desarrollo, y es una enfermedad que puede ser curada en el 95% de los casos. Eso es lo más irrisorio. Bueno, con respecto a los factores predisponentes tenemos la virulencia, el inóculo y el tiempo de exposición son los principales, ¿sí? La probabilidad de generar una infección activa varía desde su virulencia, inóculo, la exposición, ¿sí? Se transmite de persona a persona por inhalación de aerosoles contaminados con el bacilo, que han sido eliminados al toser, hablar, estornudar. Entonces, los lugares, la virulencia y la cantidad de estos bacilos, el inóculo que le llamamos nosotros, acompañado de el ambiente que puede ser el hacinamiento, los presos geriátricos, nosocomios, o sea que favorecen el tiempo de exposición, sumado a las características del huésped, la edad y la raza. La edad generalmente se da en niños menores de 5 y mayores a 65 años, son las edades predisponentes, no es lo que se da, sino las edades predisponentes, sumado a las características de huésped. Pacientes con tratamientos con fármacos para tratamientos de artritis, lupus, leucemia, infecciones virales como el HIV, diabetes mellitus, linfomas, desnutrición, alcoholismo está asociado a hepatopatías, drogadictos endovenosos y contactos con personas con tuberculosis activa, ¿sí? Como acabamos de decir, sabemos que el reservorio es un humano sano infectado que produce una enfermedad infecciosa. Las gotas
la transmisión se da al reservorio de la tuberculosis, es el hombre enfermo. Cuando la tuberculosis se localiza en el pulmón, o sea, tiene que tener tuberculosis pulmonar, que dijimos recién que era el 85% de los casos, los individuos enfermos podrán diseminar este bacilo al toser, hablar, expectorar, ¿sí? Eliminarán estas pequeñas gotitas de flush que contienen estos bacilos que podrán ser aspirados por individuos susceptibles. Los factores determinantes del contagio incluyen la localización de la tuberculosis, ¿sí? Si es pulmonar o no. Las características de la enfermedad va a ser mayor o menor cantidad de bacilos que se encuentran en el esputo y la duración y la frecuencia de contacto entre una persona sana y una enferma, con las características del ambiente y condiciones del individuo expuesto, o sea, todos los factores predeterminantes que acabamos de nombrar van a condicionar, ¿sí? Fíjense que las gotas pueden quedar flotando durante horas en el medio ambiente. Se habla inclusive de 5 a 8 horas, estas gotitas de flush. Cada gota se estima que tiene a 1 a 5 bacilos de Koch, y cada estornudo o acceso a la tos o al habla de una persona puede eliminar aerosoles que son aproximadamente unas 3.000 gotitas contagiosas, que es lo mismo que una conversación de 5 minutos. Imagínense en lo que es un estornudo, ¿sí? El aire en la habitación ocupada con una persona con tuberculosis puede permanecer contagioso inclusive cuando esta persona se va del lugar, ¿sí? Pacientes que solamente son contagiosos cuando la tuberculosis se da, la pulmonar, no los otros tipos de tuberculosis que ahora vamos a ver, y principalmente cuando la baciloscopía del esputo es positiva. Nosotros le llamamos que los pacientes son bacilíferos, ¿sí? Hasta 100.000 bacilos por mililitros, y son los que contribuyen a la diseminación de la enfermedad. La mayoría de estas personas que se infectan con el bacilo tuberculosis podrán controlarlo o no y desarrollarán la enfermedad. Entre los que se enfermarán de tuberculosis, el 80% dice que se manifestará la enfermedad durante los primeros años posteriores del contacto de la primoinfección, ¿sí? Pero en un bajo porcentaje, menos del 10%, va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Entonces acá, como tenemos los pacientes que presentan baciloscopía positivos son los que contribuyen a la diseminación de la enfermedad, y el grado de positividad del esputo, o sea, de la baciloscopía, es muy importante. Entonces, un paciente infeccioso de tuberculosis es aquel que el esputo contiene suficientes bacilos como para verlo en un examen al microscopio. Después ahora vamos a ver cómo se cuantifica esto. En menor medida de transmisión es cuando una baciloscopía da negativa y el cultivo da positivo. Y los que no son contagiosos, cuando las baciloscopías y cultivos son negativos y las formas extrapulmonares, ¿sí? Lo repetimos nuevamente. De los contactos infectados, un 10% solamente va a tener la enfermedad en el momento de su vida. Entonces, sabemos que el bacilo de Koch es altamente resistente a mecanismos inespecíficos, humorales. No tienen mucha implicancia en esta enfermedad, evade toda la respuesta innata inmune. En cambio, sí son efectivos la defensa específica, que son la respuesta celular, ¿sí? Necesita de la respuesta celular para controlar la infección. Son patógenos intracelulares que se replican con libertad dentro de los macrófagos, tienen estas características de no formar el fagolisosoma, y
Una vez que alcanza los alveolos, estos macrófagos son alveolares donde son ingeridos y generalmente forman un foco pulmonar único, ¿sí? Hay un 25% que puede llegar a haber multifocos pulmonares, pero eso a tener en cuenta cuando tienen que hacer una evaluación radiológica. Que hay un equilibrio entre la actividad bactericida, entre el macrófago y la virulencia del bacilo. Y factores de virulencia no están acá, pero se los digo. Los factores de virulencia, recuerden que son las adhesinas, que favorecen la diseminación hematógena del mismo, el factor cuerda, responsable de la alineación paralela de los bacilos, características de las cepas virulentas, y bueno, tiene esta gran capacidad de sobrevivir dentro de los fagocitos, inhibiendo la fusión fago-lisosoma, con propiedades características de la pared celular. La componente de la pared celular es una gran molécula que contiene estos ácidos micólicos que le dan las características de patogenicidad de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, una vez que los bacilos están en los macrófagos alveolares, comienza su multiplicación, los macrófagos se lisan, son liberados, son ingeridos por otros macrófagos y monocitos y atraen al torrente sanguíneo un gran número de citoquinas y respuesta inmune con una nueva replicación de micobacterias y lisis celular, ¿sí? Entonces, los bacilos son transportados. Si no es contenida la infección, si la infección no permanece latente, si tiene un factor predisponente y no se puede alguna enfermedad de algún tipo de tratamiento y no es contenida la infección, no se produce la enfermedad y los bacilos son transportados hacia los ganglios linfáticos por el sistema linfático de la zona regional y diseminados a todas partes del cuerpo, ¿sí? Principalmente médula ósea, vaso, riñones, hueso y sistema nervioso central. Vía hematógena son esos los principales que llegan, ¿sí? Entonces, 2 a 4 semanas post-infección se produce esta respuesta inmune celular e hipersensibilidad retardada tipo 4, donde las fases, recuerden, iniciales de la infección suelen ser asintomáticas. Los macrófagos van a procesar esos antígenos proteicos secretados por la Mycobacterium y van a estimular 2 a 4 semanas de la infección la respuesta inmune frente a Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Es una respuesta mediada por células, hipersensibilidad retardada, donde la respuesta humoral no desempeña ningún papel definido. Para que se desarrolle una respuesta eficaz se requiere la respuesta de los linfocitos CD8 citotóxicos en colaboración con la respuesta tipo TH1 de los linfocitos CD4. Acá es donde conlleva toda la respuesta inmune. Los linfocitos citotóxicos se van a destruir a los macrófagos no activados y van a producir el daño tisular. Si la carga antigénica es pequeña, se produce una destrucción total de los bacilos con un daño tisular mínimo y la infección es contenida y no se produce diseminación. Ahora, si la carga de los bacilos es grande, el inóculo y todos estos factores predisponentes que estuvimos diciendo, la respuesta celular va a producir necrosis tisular, ¿sí? Toxicidad por las citotoxinas, activación del complemento, isquemia, etc. Todo eso lo que va a producir es la enfermedad infecciosa, donde podemos abarcar 3 tipos de distintas patogenias. Lo que se llaman lesiones postprimarias pulmonares, tuberculosis, que esta abordaría también la tuberculosis pulmonar,
tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis miliar. Acá está bien determinado las lesiones postprimarias pulmonares, y las pulmonares son enfermedades activas más frecuentes donde se forman las tuberculomas, cavernas, diseminación aérea, y el paciente es bacilífero. En este caso el paciente transmite y acá hay que hacer el diagnóstico y el tratamiento. La tuberculosis extrapulmonar dijimos que principalmente ha abordado médula ósea, ganglio, hueso, genitourinario y sistema nervioso central, y esto es posterior a la diseminación hematógena. Generalmente se dan en niños y pacientes HIV con CD4 menor a 200. Y ya es la tuberculosis miliares cuando ya aborda todos los tuberculosis diseminada, ¿sí? Los granulomas diseminados. Recuerden, la tríada principal, ahora lo vamos a ver, en el paciente generalmente es asintomático. La tríada principal en las lesiones principales, que son las pulmonares, es pérdida de peso, tos productiva con hemóptisis, sudoración nocturna, escalofríos, y esto lleva a la anorexia y astenia y fiebre, peso, astenia y fiebre, ¿sí? Dentro de la tuberculosis primaria, dijimos que el foco inicial pulmonar es típicamente único, aunque el 25% pueden haber múltiples, ¿sí? Esta respuesta se da en la aparición de una necrosis en la parte central del tubérculo que adopta un aspecto tipo queso blando, que es la necrosis gaseosa dada por el complejo, como ven acá, de Gom. ¿Sí? Estas algunas lesiones curan, hacen fibrosis y calcificación, como lo que acabamos de decir, ¿sí? Aunque Mycobacterium tuberculosis puede sobrevivir, su crecimiento queda inhibido, puede permanecer latente en estos lugares hasta que puede reactivarse, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las tuberculosis primaria? Generalmente se da en lo que se llama es una infección primaria, se da generalmente en los niños, ¿sí? Es más frecuente, es inmediatamente post la infección, es muy variable y pueden haber de estados de asintomáticos de baja intensidad, en ocasiones hasta fiebre de más de 39 grados en periodos prolongados, y puede producir hasta una compresión de las vías aéreas con obstrucción bronquial. Esta compresión de bronquios puede causar lo que se llama en los niños tos perruna o atelectasia de un segmento o un lóbulo, o bien puede romperse el bronco sembrando infecciones a distancia y ocasionando neumonías y dolor pleural y derrame pleural. En estos muy pequeños hay una tendencia a la diseminación linfohematógena con afección miliar y meningia. En los niños es todo un capítulo aparte el tema de tuberculosis en niños. Las infecciones primarias de este tipo en adolescentes y adultos puede aparecer sin síntomas, sin signos, ¿sí? O puede aparecer esta tríada al principio y con consecuente tuberculosis pulmonar crónica, ¿sí? Ahora tenemos otra forma de presentación, que es la tuberculosis postprimaria o secundaria o de reactivación, ¿sí? Las personas pueden tener síntomas comunes a otras enfermedades, como son fiebre, cansancio, falta de apetito, pérdida de peso, depresión, sudor nocturno, disnea, ¿sí? Y los más avanzados tienen las afecciones de tos y expectoración purulenta por más de 15 días, de los cuales se debe estudiar. Este representa el 90% de los casos adultos no HIV, ¿sí? Y se debe a una reactivación endógena de esta infección latente que no pudo ser contenida.
en esta infección de tuberculosis postprimaria se caracteriza por calcificación y formación de las cavidades y fibrosis, ¿sí? En el centro de la lesión, el material gaseoso presenta una licuefacción y destruye las paredes de los bronquios, formando lo que se llama estas cavernas, ¿sí? Hay una multiplicación activa, y la diseminación broncógena puede producir focos nuevos y que pueden a su vez sufrir calcificación y fibrosis y curación o descamación, dando lugar a cavidades nuevas. O bien se puede producir una diseminación hematógena, que también es posible. La infección se traslada de los pulmones a otra forma de tuberculosis, las infecciones extrapulmonares. Estaba corroborando que estuviéramos grabando. Incluyen la pleura, el sistema nervioso central, causando meningitis, genitourinario. La tuberculosis urogenital es muy frecuente en los huesos, ¿sí? Articulaciones, la que se llama la enfermedad de Pott, una enfermedad especialmente seria de tuberculosis diseminadas, lleva al hombre a la tuberculosis miliar. Bueno, estas son las características que habíamos nombrado, que representa el 80-85% del total, ¿sí? Pérdida de peso, fatiga, la tría, se lo tienen que recordar siempre. Puede traer estas complicaciones, ¿sí? Hemoptisis masiva es una forma rara, como consecuencia de la erosión del vaso permeable situado en la pared de la caverna. Se rompe el vaso dilatado y se hace forma una caverna continua, ¿sí? Que es la hemoptisis, es la expectoración con sangre, con o sin dolor torácico y dificultad para respirar. Pérdida de peso, apetito, fatiga, sudoración nocturna, repetidos todos estos síntomas que son muy importantes y que puede traer estas complicaciones: neumotórax, empiema, fístula broncopleural, insuficiencia respiratoria, ¿sí? Luego tenemos la tuberculosis extrapulmonar, que es un compromiso inmunitario, puede causar lo que se llama pleuresía tuberculosa serofibrinosa, que es un derrame, que puede ser postprimaria con un derrame. Bueno, hay distintas: la pericarditis tuberculosa, tuberculosis esquelética, renales, genitourinaria, ¿sí? Y se puede implantar principalmente en estos órganos que habíamos nombrado inicialmente. Y después lo que se llama la tuberculosis miliar, que es cuando ya aborda a distintos tipos de compromisos. Ya es más impacta en todos los distintos órganos que mencionamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas infecciones micobacterianas? Bueno, lo vamos a hacer con básicamente la clínica, radiología, PPD y el diagnóstico bacteriano. Las pruebas de tórax es esencial para el diagnóstico de la enfermedad, ¿sí? Las lesiones son típicas, apicales, en el metórax derecho, en segmentos posteriores, generalmente formando cavidades, ¿sí? Pero la herramienta fundamental para el diagnóstico que acompaña a la clínica y la radiografía es la bacteriología y el cultivo. Es altamente específico y sensible y tiene un valor predictivo. Actualmente, recuerden que, como dijimos, el tiempo de generación del crecimiento bacteriano es lento, hasta 60 días. De hecho, los cultivos de las micobacterias se dan negativos hasta después de 60 días, por lo que hoy en día se está reemplazando por biología molecular, PCR, que en una semana podemos tener
el resultado. Entonces recuerde que el diagnóstico preciso es por un cultivo bacteriológico o por biología molecular, ¿sí? La ampliación de los ácidos nucleicos complementa, pero no reemplaza el juicio clínico y el cultivo, ¿sí? Que el cultivo sigue siendo marcatorio. Además, recuerden, toda persona con diagnóstico de tuberculosis previa se debe hacer la prueba de diagnóstico de HIV, ¿sí? ¿Cuáles son las distintas muestras que vamos a poder buscar? Como dijimos, que puede estar en cualquier órgano, puede estar en cualquier líquido. Tenemos las muestras que están contaminadas, que pueden ser el esputo, lavado gástrico, lavado bronquial, orina y materia fecal, y después las muestras estériles, de lugares estériles como líquidos de punción y sangre, que son los hemocultivos para micobacterias. Esas son las muestras donde nosotros vamos a ir a buscar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer una vez que yo tengo los datos clínicos, los datos radiológicos, voy a hacer un cultivo, una baciloscopía, BAR, se pide con coloración de Ziehl-Neelsen, y un cultivo para BAR. Si la baciloscopía es un método rápido, es la coloración de Ziehl-Neelsen, que es práctica, sencilla, rápida y puede encontrar entre el 65% y el 80% de los casos de tuberculosis, ¿sí? El tema es que, como dijimos, que la confirmación bacteriológica es necesario hacer el cultivo, pero tiene una tardanza de aproximadamente, como son de crecimiento lento, de 60 días. Entonces yo puedo de hacer un diagnóstico precoz con el solicitud de la baciloscopía, ¿sí? Que se da en el 80% de las tuberculosis pulmonares. Entonces yo identifico rápidamente cuáles son los pacientes infecciosos e interrumpo la cadena de transmisión, porque instauro el tratamiento y veo cómo va evolucionando. Con la baciloscopía, que es la coloración de Ziehl-Neelsen, como dijimos, la puedo tener en 5 días el resultado, porque es una coloración. Si yo puedo poder encontrar estos bacilos aceo-corresistentes, como ven en la imagen de la coloración de Ziehl-Neelsen, y puedo hacer un prediagnóstico e instalar el tratamiento, voy a inclusive ver la mejoría antes de que yo tenga el resultado del cultivo, que tarda 60 días, ¿sí? Eso es importante. Entonces ustedes pueden pedir baciloscopía y el cultivo todo junto. La baciloscopía lo pueden solicitar antes y el cultivo ya saben que va a tardar 60 días. Baciloscopía, ¿cuál es la muestra? Estamos hablando de tuberculosis pulmonar, que es la transmisible, que aborda el 85% de los casos. Tienen que solicitar 3 muestras de esputo de buena calidad la primera hora de la mañana, 3 días consecutivos. La pueden colocar en la heladera, porque a diferencia de las bacterias causantes de neumonía por gérmenes comunes, esta no se muere. Rotulan un día, 2, 3 días, los 3 frasquitos y los llevan al laboratorio. ¿Qué significa que sea de buena calidad? Tiene que ser representativa, tiene que no tener saliva. Es positiva en un 65% de los casos cuando se procesan 3 esputos. Si yo proceso un esputo, voy a tener un rendimiento, una sensibilidad del 30%, es bajísima. Entonces, cuando ustedes quieren hacer diagnóstico de tuberculosis pulmonar, se solicita baciloscopía y cultivo Mycobacterium tuberculosis por 3 muestras de esputos. Como yo decía, las muestras tienen que ser de aspecto, fíjense, mucoide, que es lo ideal, que es el moco sin saliva, purulento, la imagen de abajo, y fíjense la imagen a la derecha, saliva, es muy salivosa, no tiene moco, no tiene nada. Entonces eso a nosotros
no nos sirve. Si el paciente no tiene expectoración, puede ser necesario realizar un esputo inducido o los aspirados gástricos la primera hora de la mañana, ¿sí? Puede realizar una broncoscopía, un broncoaspirado, un BAL, alguna biopsia, cuando ustedes sospechan de tuberculosis pulmonar. ¿Por qué la sensibilidad aumenta? Porque la eliminación de los bacilos no es continua, es variable a lo largo del día. Por eso no se recomienda hacer una sola muestra. Muy bien, vamos avanzando. ¿Cómo voy a tener yo el resultado de esto? Bueno, voy a ver la coloración de Ziehl-Neelsen, voy a ver un informe semi-cuantitativo. No se observan bar, una cruz menos de un bar por campo, 2 cruces de 1 a 10 bar por campo y 3 cruces mayor de 10 bares por campo. Fíjense la cantidad de campos que uno observa al microscopio: 100 campos, 50 campos, 10 campos, todo en inmersión, ¿sí? Así es como se da el procedimiento de coloración, que justamente estos son resistentes, como habíamos dicho, inclusive a los decolorantes, por eso se utiliza ácido alcohol, es ácido alcohol resistente, ¿sí? Y así es como se observan los bacilos, son muy pequeños, dispuestos paralelos, ligeramente turbos o fantasmas. Esto es una baciloscopía, 3 cruces probablemente, pues se ven en este campo de microscopía óptica, se ven muchos bacilos por campo, ¿sí? Fíjense la forma de observar. Una cruz es menor a un bacilo ácido alcohol resistente por campo en 100 campos. O sea, yo tengo que mirar 100 campos. Cuanto más positivo sea la baciloscopía, más probabilidad de que yo sea más transmisible a la persona, ¿sí? Bueno, hay distintas formas de cultivar, como había dicho, las muestras estériles, hemocultivos, los cultivos de sangre y líquidos de punción, o las muestras contaminadas. Hay que hacer un tratamiento previo, y el cultivo es muy laborioso, es muy costoso. Voy a tener una tardanza de 60 días, pero es mandatorio, ¿sí? Una baciloscopía negativa no dice nada, el paciente no puede llegar hay que hacer el cultivo, no descarta el cultivo. Y una baciloscopía positiva hay que confirmarlo y aislar el agente etiológico de Mycobacterium tuberculosis, si bien puede instaurar el tratamiento. Los más medios utilizados, los West-Jensen, el Stone-Brit y el Middlebrook, ¿sí? A partir del medio cultivo yo puedo hacer el test de sensibilidad. Recuerden que debido a los tratamientos interrumpidos de la población en general, ha adquirido gran relevancia los tratamientos multiresistentes a micobacterias. Entonces es muy importante en muchos casos hacer una test de sensibilidad, y también a nivel epidemiológico. Así es como se ven las colonias de Mycobacterium tuberculosis. Recuerden algo muy importante, entonces el cultivo son 60 días, ¿sí? Crecen mejor en aerobio estricto las colonias, y es como lo ven acá, las colonias es aspecto de pan de miga, ¿sí? O huevos de araña, secas, amarillentas, rugosas. El tubo es de vidrio, y es un tubo, la siembra se hace con tapa rosca para el transporte, para operar mejor en las cabinas de bioseguridad de clase 2A, que es mandatorio. Yo necesito para poder manipular las muestras del cultivo de Mycobacterium tuberculosis, una cabina de bioseguridad y un laboratorio a nivel de clase 3, ¿sí? No así cuando lo tengo que procesar. Bueno, acá tenemos
también el cultivo de micobacterias en medios automatizados, que es lo que está reemplazando en las instituciones de mayor envergadura del país, que tiene distintas formas de detectar por sistema fluorescente o sistema cromógeno, que eso abordaría muy rápidamente el resultado. Lógicamente, vuelvo a repetir, recuerden que se puede solicitar biología molecular de las distintas muestras que acabamos de nombrar, ¿sí? Bueno, la radiología es el elemento complementario al diagnóstico de tuberculosis, como dijimos, no es específica, y cuando es necesario solicitar radiografía de tórax, siempre que uno sospeche de tuberculosis, y para hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, cuando la variciloscopía es negativa, cuando el paciente se trate por otro diagnóstico y tenga mala evolución, y en los niños también. En la radiografía es imposible discriminar con certeza las lesiones activas de las inactivas. Por eso hay que evaluarse con una bacteriología. Bueno, no existe un test serológico que aventaje los medios bacteriológicos, pero habíamos dicho que otra forma que ayuda, que complementa el diagnóstico, no lo hace, por favor, es la reacción de PPD. Si es la reacción de tuberculina, es de poca ayuda diagnóstica, ya que lo que hace es diagnostica la infección, pero no la enfermedad. O sea, lo que dice que el paciente estuvo en contacto con el bacilo de Koch, pero no puede ser que la enfermedad no esté presente, no se activa. Más probable que todos los que trabajamos en salud hayamos estado en contacto con un paciente y hayamos estado en contacto con un paciente con tuberculosis, pero no estamos enfermos nosotros, se contuvo, se necrosó, o quedó latente el bacilo de Koch para una posible reactivación, como lo acabamos de decir, ¿sí? Entre el 10 y el 20% de las formas de tuberculosis pueden aparecer como anérgicas, no reactivas. Entonces, la prueba de PPD aparece negativa. Este porcentaje que puede parecer anérgico a la tuberculina puede ser porque es mala la técnica o porque hay enfermedades que producen inmunodepresión como el HIV, insuficiencia renal, malnutrición y demás. Y pueden tener, como dicen acá, falsos positivos como infecciones con Mycobacterium no tuberculosas, o puede ser falsos positivos por la vacuna de la BCG, o falsos negativos que aparecen el 20% con tuberculosis activa si es positiva a las 2-3 semanas. ¿Cómo sé yo si es positiva? Yo veo una induración, no enrojecido, tiene que estar duro al palpo, a la palpación, luego de colocada los 0,1 mililitros del antígeno. Yo a las 48-72 horas tengo que revisar el brazo, se lo coloca en el antebrazo para evidenciar la presencia o no de respuesta inmune celular antituberculosa. Y lo que está pasando, si el paciente estuvo en contacto con el bacilo de Koch, hay una reacción de tipo celular, sensibilidad tipo 4. La induración mayor a 5 y mayor a 8 sería el punto de corte en los adultos, ¿sí? Entonces, el 90% de las personas con una induración mayor a 10 y el 100% mayor a 100 a 15, están infectados, ¿sí? Quiere decir que estuvieron infectados, no enfermos, PPD positivo solo ha sido infectado, pero no puede que no esté enfermo. Y una PPD negativa no excluye la existencia de una enfermedad tuberculosa activa. Acá hay distintos puntos de corte, de reacción, de acuerdo a la prevalencia que tenga distintas
enfermedades, infecciones, pero recuerden que el 90% de las personas con una induración mayor a 10 y el 100% mayor a 15 tienen infección por Mycobacterium tuberculosis. En realidad mayor de 8 en adultos y 5 en niños. Pero bueno, ahí es discutible todo esto, ¿no? Porque no hay nada marcatorio, se evalúa al paciente. Bueno, acá le presentamos a la BCG, que es una vacuna viva atenuada, la cepa de Mycobacterium bovis, lo que se llama el bacilo de Calmette-Guerin. En muchos países se usa esta vacuna como parte del programa de tuberculosis, especialmente en niños. Nosotros también lo usamos. La OMS recomienda en los recién nacidos del país con alto riesgo, como nosotros, se lo damos antes de las 48 horas, un peso mayor de 200 gramos. Si la eficacia de la protección de la BCG se da en las formas graves de tuberculosis. En niños menores de 4 años es grande y está alrededor del 80%, y su eficacia en adolescentes y en adultos es más variable, entre un 0 a un 8%. Lo que decimos es que no previene la tuberculosis pulmonar, evita las formas diseminadas, pero no previene la enfermedad. Y un concepto importante es que no puede ser utilizada en pacientes HIV positivo porque es de riesgo y puede producir infección diseminada. Acá son la protección conferida de BCG de acuerdo a la presentación clínica, ¿sí? En un 65% la meningitis tuberculosa, 78% la diseminada. Fíjense que tampoco son tan grandes los distintos valores que se manejan. A ver, me pasé. Sí. Importante que manejen el concepto de bioseguridad. Fíjense que, como dijimos, se necesita una baja dosis infectiva para poder causar la infección, y la transmisión de riesgo nosocomial es muy alta, por eso el paciente tiene que estar aislado si está internado. Si no, que generalmente si está puede deambular, la internación se da en su casa con los acompañantes que tienen que también tomar todas las medidas preventivas de diferentes tipos, que son muchas, ¿sí? El paciente, hasta que la baciloscopía de negativa es bacilífero, se transmite la enfermedad, y bueno, los convivientes tienen que ponerse la vacuna y tomar todas las medidas de prevención, andar con barbijo, 95N y demás. El laboratorio donde se procesa a nivel de bioseguridad 2 o 3 en caso que yo necesite procesar los cultivos de las micobacterias, y bueno, el personal expuesto se lo controla con la PPD y se vacuna con la BCG, y se hace controles clínicos radiológicos, los mismos que los pacientes acompañantes. El lugar de la recolección de las muestras respiratorias tiene que ser un sitio ventilado, con luz natural, y como dijimos, el decolorante, el desinfectante es soluciones feloranas. Bueno, acá lo mismo, acabamos de decir que conviene no internar a los pacientes bacilíferos, se mantienen aislados hasta la negativización de la baciloscopía, si lo hacen en su casa o bien en la internación. Son trasladados con barbijo 95N, y un concepto muy importante es riesgo de multiresistencia de antibióticos. Siempre lo mejor es ambulatorio en lo que se pueda y supervisado. O sea, toda la población bacilar, o sea, bacilífero se llama, se hace resistente exclusivamente por mal uso de droga. ¿Por qué? Porque los tratamientos son tediosos, son largos, prolongados y dolorosos, de hasta 6 meses o más, depende cada caso, en realidad se establece. Y el
¿qué pasa? Se empiezan a sentir mejor y dejan el tratamiento. O sea, hay incumplimiento del tratamiento y por eso se lo supervisa. La entrega del tratamiento se lo da supervisado con el médico. Tienen que estar en contacto con... el tratamiento es responsabilidad del personal de salud. No se le da directamente la medicación, no es, se los hace ir a buscar una vez por semana, una vez por mes, depende del esquema de la institución, ¿sí? Bueno, ¿cuándo sospechar tuberculosis? Lo dijimos, toda persona tos, catarro por más de 15 días, ¿sí? Recuerden la tríada que nombramos, hay que descartar tuberculosis y todo paciente HIV positivo. También lo podemos agregar también. Es esencial que todo el equipo de salud participe en las acciones de control de tuberculosis, detección precoz, tratamiento, curación de los casos detectados, evaluación de los contactos, vacunación de BCG a los recién nacidos antes de la primera semana, notificación de los casos, la evaluación del tratamiento. Todo esto son factores a tener en cuenta cuando uno aborda una tuberculosis en la población, ¿sí? ¿Cómo se tratan los pacientes con tuberculosis? Bueno, la mayoría de los pacientes se curarán si cumple el tratamiento adecuado. Se deben tener en cuenta los medicamentos y el régimen terapéutico. La forma más eficiente de garantizar el tratamiento correcto de la tuberculosis es la administración supervisada de los medicamentos, ¿sí? Por un integrante del equipo de salud. Recuerden cómo empezamos esta presentación, que es una enfermedad infecciosa prevalente, es la más alta que causa muertes en el mundo a partir de una enfermedad curable, pero esto es lo que pasa, ¿sí? El abandono de la medicación total y parcial genera no solo persistencia de la tuberculosis, o sea, continúa siendo contagiosa y transmitiendo, sino le da resistencia a los bacilos de los fármacos, ¿sí? Por eso el tratamiento siempre debe ser supervisado y somos insistentes en esto. ¿Qué se debe hacer si se confirma la tuberculosis? Bueno, además de iniciar el tratamiento de la persona, es muy importante realizar las acciones dirigidas a controlar la transmisión. Evaluar los contactos, solicitar al paciente enfermo de tuberculosis la información sobre todos los contactos, la vacunación, quimioprofilaxis, bueno, varios aspectos a tener en cuenta. Bueno, esto es con respecto a lo que abordamos, tuberculosis, donde el principal agente, pero no el único, causante es el Mycobacterium tuberculosis. Ahora, dentro de las micobacterias sabíamos también que lo que se llama lepra o enfermedad de Hansen se encuentra, es una enfermedad granulomatosa crónica debilitante que se presenta en lesiones en piel, lo que se llama piel anestesiadas y neuropatía periférica. Es relativamente rara, se da con más frecuencia en África y Asia. Bueno, fue descubierto por Hansen, un noruego, y al igual que la tuberculosis, las manifestaciones clínicas se deben debido a la respuesta inmune del paciente frente a estos bacilos. Bacilos de Mycobacterium leprae que no son cultivables porque tienen un periodo de incubación de 2 a 7 años. Imagínense. La vía de transmisión es por contacto estrecho con las lesiones de estos pacientes, con las secreciones respiratorias, exudados de heridas o inhalación de aerosoles también. Bueno, ¿cuál es el blanco del bacilo? Es la célula de Schwann de los nervios periféricos, y acá encontramos dos tipos de respondedores, de hospedadores: hospedador de poca resistencia o de buena resistencia. Lo de poca resistencia, la más grave, digamos, es la lepra lepromatosa, y en realidad hay un defecto en la respuesta celular contra el antígeno, ¿sí? Hay una respuesta inmune humoral muy marcada,
Pero como hay defecto en la respuesta celular, que es la principal para contener, al igual que la tuberculosis, la infección, se produce la lepra lepromatosa con un compromiso en el sistema nervioso central y cutáneo, y también una gran cantidad de bacilos y diseminación de estos con lesiones cutáneas. Esta es muy contagiosa, ¿sí? Esta es muy contagiosa. En cambio, cuando el hospedador tiene una buena resistencia, se llama que la respuesta celular es grave, es muy marcada, responde y trata de contener la infección. La respuesta de inmunidad humoral, si bien siempre se produce, es débil, pero no es la que necesito para contener. Se forma la patología de la lepra tuberculoide, que es células epiteliales fijas, una infección localizada en los nervios periféricos, que de hecho en el granuloma tuberculoide, cuando se trata de buscar los bacilos, no se ven los bacilos en la biopsia, ¿sí? Acá hay una explicación, vamos casi terminando, ya nos pasamos de hora. Las lesiones cutáneas infiltrantes, hipoestesia, neuropatía periférica, depende de la respuesta celular. Acá tenemos las dos tipos de lepras, tuberculoide y lepromatosa, ¿sí? Las lesiones en la lepromatosa características no son decamativas, ¿sí? Que son muy características. Esta es la lepromatosa. Estas lepromatosas son cutáneas, infiltrantes, diseminadas, ¿sí? Que presentan neuropatías periféricas simétricas no descamativas, en las que las lesiones conservan sensibilidad. Y la tuberculoide son lesiones cutáneas sin molestias, ¿sí? Presentan neuropatías periféricas asimétricas, y estas sí, como ven ahí en la imagen, parecen ser descamativas. Bueno, en cuanto a la epidemiología, la cifra más alta se encuentra en el sudeste asiático, entre las zonas más afectadas de los países del centro de África, India, China y Brasil. En el informe en enero de 2017 de la OMS, genera 200.000 nuevos casos a nivel mundial, y principalmente se dan Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, Buenos Aires, Capital Federal. Llamativo, ¿no? Uno piensa que es una enfermedad que no existe. No, sí existe y está ampliamente distribuida en Argentina. Actualmente hay 286 nuevos casos que fueron determinados en el 2016, y hay 479 casos tratados, ¿sí? Por año hay aproximadamente 300.000 casos, ¿sí? Aprox. Y bueno, ¿cómo hacemos la prevención? A través de examen de los contactos íntimos y de familiares, y eventualmente un tratamiento monoterapéutico profiláctico prolongado. Con respecto a las otras micobacteriosis que habíamos dicho, Mycobacterium avium intracelulares, Fortuitum y Chelonae son los más frecuentes. Estas son las micobacterias ambientales, ¿sí? Es totalmente independiente de la epidemiología de la tuberculosis, ¿sí? No se contagia de persona a persona. La forma de infección es respiratoria, pero desde el ambiente, ya sea por inhalación o por un traumatismo. Son poco frecuentes, y es importante, se da en pacientes HIV positivos o inmunocomprometidos. No se da en pacientes sanos, ¿sí? Inmunocompetentes. Abordan linfadenopatías en niños, patologías pulmonares progresivas, infecciones diseminadas y por inoculación, ¿sí? Acá esto es clave, es importante poder diferenciar las tuberculosis de las micobacteriosis, porque el diagnóstico es
diferencial es fundamental porque el tratamiento es completamente diferente y por eso tengan presente que hay otros bacilos ácido-alcohol-resistentes diferentes de Mycobacterium tuberculosis que causan tuberculosis, que pueden causar otras micobacterias. Está bien, la población afectada no es, si bien puede ser similar, pero está asociado más a pacientes inmunocomprometidos. Bueno, con respecto a los bacilos, estas micobacterias ambientales pueden integrarse fácilmente en aerosoles, pero en este caso son los que generan los movimientos del agua y el aire en la naturaleza. Estos aerosoles son aspirados por estos movimientos y bueno, pueden penetrar. También lo pueden hacer por vía digestiva o por alguna lastimadura o alguna herida. Bueno, estos son el complejo Mycobacterium avium intracelulares, es el más afectado. Se da en pacientes HIV positivo y generalmente y en pacientes fumadores es muy frecuente para tener en cuenta. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a salir acá.